difícil y no para los argentinos. El tema del veto, ¿no? El tema del veto. Hoy lo vamos a tener, por ejemplo, Álvaro González, que es un diputado del PRO, que ya adelantó su voto negativo al veto, porque el PRO todavía está calladito y no dijo nada, todavía no se sabe, hay tensión. Ramiro nos va a ayudar con eso seguro. Les quiero compartir algo que pasó, que es, Lustó estuvo en la marcha diciendo, creo que fue antes que lo dijo esto y después estuvo el acto de violencia tremendo, gravísimo para mí en la Universidad Nacional de La Plata a 2 legisladores y un secretario de Estado ayer, pero miren lo que dijo Lustó. La primera es que la educación pública es adoctrinamiento porque que haya una currícula establecida por el Estado, básica, eso es adoctrinamiento. Y además dicen que en las universidades públicas se adoctrinan, lo cual es muy raro porque su secretario de política universitaria da clases en la universidad. Entonces él tiene a cargo una cátedra. ¿Sí? Él adoctrina. Sturzenegger, que daba clase en La Plata, adoctrina. Toto Caputo estudió en la UBA, fue adoctrinado. Es el único lugar donde realmente hay amplitud muy grande. Las universidades privadas tienen generalmente 1, 2 cátedras sobre el mismo tema. Cuando vos a la universidad pública está lleno de cátedras sobre el mismo tema. Yo estudié por los manuales de Zaffaroni y no estoy adoctrinado por Zaffaroni, estoy en las antípodas. Bueno, entonces cuando el gobierno repite esos argumentos, lo que queda claro es que no le gusta la educación pública y no le gusta la universidad pública. Bueno, interesante lo que dice Feynman, porque él lo que dice, sí, yo fui adoctrinado. Y yo también, cuando estudié en la UBA. Yo también estudié en la UBA y como profesor te diría que también uno tiene una mirada de dar todo y en definitiva no adoctrinar a nadie. No, pero la mirada de adoctrinamiento es otra, es distinta a lo que dice el gobierno y lo que dice cualquiera que lo podría entender. Adoctrinamiento en base a bajar línea de política partidaria. O de ir a una marcha y política partidaria y de, a ver, yo estudié sociología en la UBA a fines de los 80, principios de los 90. Yo a los pensadores liberales no los estudié, no existían. Andá a estudiar filosofía a ver si salís de, no sé, liberal, o no creo que haya una agrupación de derecha en filosofía, salís de izquierda. Pero miren lo que pasó, Lustó decía, no hay adoctrinamiento, ¿no? Bueno, ¿qué pasó ayer en la Universidad Nacional de La Plata cuando Agustín Romo, diputado provincial, Diego Santurio, diputado nacional, y el secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, fueron a dar una charla a la Universidad Nacional de La Plata? Miren lo que pasó. ¡Pará, boludo! ¡Que se va de la concha de tu madre! ¡Hijo de puta! 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 Esto es lo que no se puede admitir. La violencia no, o sea, vos podés pensar distinto, podés estar en contra del otro, pero violencia no. La Argentina tiene que dar vuelta a esa página, si no, no marchamos a ningún lado. ¿Viste? Mariel. No, digo que entiendo que es el adoctrinamiento del que habla Gasulla. Digo, la Universidad Nacional de La Plata de ninguna manera va a tolerar que aparezcan, digamos, porque vos decís que premiaron a Chávez ahí, por ejemplo. Bueno, claro. En su momento, ¿no? Perdón. Bueno, también a Maduro. Hay extremos, y también a Maduro, que practican una dictadura. No se permiten en determinadas universidades ningún tipo de idea diferente. Es ahí. Además, fíjate la doble vara. Cuando fue lo de Juan Grabois en un aeropuerto, en el aeropuerto de Seiza, prácticamente te exigían la solidaridad con el compañero Juan. Acá no hubo tweets en respaldo a las 3 personas agredidas de parte del kirchnerismo de nadie. Nadie dijo nada. Es más, un comunicado tardío de la Universidad Nacional de La Plata que repudió el hecho. Perdón, te hago la diferencia de lo que pasó con Grabois. A Grabois no lo golpearon. Grabois además se hacía agarrar por policías y él tenía movimientos físicos. Una cuestión es cuando hay una forma de insulto, alguien que está haciendo una recriminación, que me ha pasado a mí, como también me ha pasado que me han escupido en la calle, como me han empujado, escupido, me han insultado. Eso no va más. O sea, me parece que acá lo que vemos siempre de los movimientos de izquierda son la agresión física, el contacto físico. Como no pueden debatir en base a ideas, siempre van en búsqueda de un daño físico. Que es lo que sufrió escuchar el Santurio. Los cánticos? Mirá. A ver.
Martín. Bueno, estas son las mismas personas que se la pasan hablando de democracia, pero cuando llega el momento de dar espacio a todas las voces, es el momento en el que te discriminan ellos mismos, te agreden. Nosotros desde Somos Libres en la Facultad de Derecho hemos hecho charlas con López Murphy y también una charla estaba invitado Sturzenegger y en ambas charlas nos han agredido y nos han venido a patotear, incluso amenazándonos con que nos iban a sacar a patadas. ¿Sin capacidad de poder hablar con ellos cuando le decías paren? Exactamente, cuando vos vas a hablar con ellos se ponen más violentos todavía y te dicen acá ustedes no entran y ya están adentro, bueno, los vamos a sacar. Los dueños del lugar. Se creen que son los dueños de la universidad. Bueno, esto es lo que... Es un riesgo eso, ¿eh? Esto es lo que digo, ¿no? Digo, sobre todo yo te diría yo lo escuchaba a Diego Armesto, que lo vamos a tener también hoy, y él decía, bueno, yo podría ir a la Universidad Nacional de La Plata a dar una charla en Derecho, pero no en Sociales. Lo que es social es la formación de los intelectuales en la Argentina. Está absolutamente tomada por la izquierda, la cámpora, el peronismo. Yo lo que creo, perdón, y lo digo como profesor de sociales de la UBA, yo creo que una cosa es que haya una idea en general, una bajada, una mirada, y otra cosa la violencia. Para mí hay que discriminar esos dos. A mí jamás me dijeron sobre esto hay que hablar, sobre esto no hay que hablar, y yo me expreso a full. Pensamiento crítico, reflexivo, a full. Perdón por la autorreferencia, pero lo quiero decir a propósito de esto. No, está bien. Pero no he visto violencia en sociales, ¿entendés? Es decir, por eso lo de derecho, y creo que vi alguno de los posteos, esto es lo que no se puede permitir. Es decir, la ley tiene que actuar ahí. Nosotros le hemos delegado nuestras libertades a un derecho que se constituye a partir de leyes. Bueno, hasta ahí, o sea, vos podés discrepar con el otro, pero no violentarlo, es lo que decía Ramiro Marra. Y además, en una época como la juventud, a mí me ha contado, en Off the Record, no sé si se puede contar, pero intelectuales que forman parte del PRO, por ejemplo, que están en universidades incluso privadas, que son discriminadas de la vida social porque forman parte del PRO. No lo dudo. Por ejemplo, que te hacen el vacío. ¿No? Eso es otra forma de violencia. Se profundizó en los últimos tiempos. Cuando estudiábamos en la UBA, yo también soy egresado de Comunicación Social de la UBA y tuve un montón de autores intelectuales de izquierda y bueno, el kirchnerista que estará del otro lado dirá, evidentemente el adoctrinamiento no funcionó en vos. No, en mí tampoco. Claro, pero porque somos periodistas. Pero era otra época, pero porque me parece, somos también. periodistas. Yo no recuerdo actos violentos dentro de la Universidad de Buenos Aires en la época en la que estudiamos. El año 90, años primera década. ¿Estaba la de este derecha siglo. en la universidad? No, estaba Franja Morada. Creo que Hugo lo explicó muy bien. Está perfecto que hagan manifestaciones. Claro. Es lo mismo que los piquetes. Está perfecta la manifestación que quieras hacer. Lo que no podés es prohibirme el acceso. Claro. Lo que no podés es tirarme piedras. Escupirte. Golpear. Es más, o sea, hasta algún cantito te lo puedo dejar pasar porque me parece que son cantitos y en la cultura argentina el cantito representa un montón de cosas. Pero cuando pasás a lo físico y la prohibición de pasar, ahí ya estás impidiendo. Me quedo con lo que dice Ramiro en función de esto porque en algunos grupos, a partir de esta situación de ayer en La Plata, decían, bueno, la violencia viene de arriba, emana desde arriba, a propósito de lo del sábado pasado, que el presidente también en el acto fue contra los periodistas y demás, y entonces de ahí a lo físico, a la agresión física, hay un paso. Sin embargo, digamos, siempre ese paso se da desde el mismo sector, que es un poco lo que decía Ramiro. ¿No? Entonces... mira, me das el pie para algo. Ahora vamos a ver, bueno, otro tema. Pero hay un debate que yo encontré el otro día en un archivo, en una mesa de Mirta Legrand, en donde le hablan a Milei sobre el tema de las formas. Y lo quería tirar acá, porque es interesante, Mariel, lo que planteas, porque el periodismo debatió sobre el tema de las formas, qué pasa cuando desde arriba no se cuidan las formas, esto sin hacer ningún tipo de justificación de nada, ¿no? Porque no tiene nada que ver una cosa con otra. Esta violencia ya ha sucedido otras veces en la Universidad Nacional de La Plata. Y vemos este tema que me interesa de las formas. Miren. Digo, hay que tratar de cuidar profundamente las formas porque me parece que eso es lo que permite que el otro no se cierre y te escuche, porque por ahí vos estás diciendo algo que tenés razón y que es inteligente y que es constructivo y es positivo, lo decís de una manera muy agresiva y ya en el otro se produce un encerramiento que decís, no quiero esto, no me interesa. Y esto pasa con los amigos, con la pareja, te hago una pregunta. Todo. Hasta una declaración de amor, si ahora aparece un delincuente que lo va a atacar a José, ¿qué le decís? José, ten cuidado, bien. No, pero esa es una situación extrema. Argentina es una situación extrema. Lo sé. Digamos, Argentina tiene un desequilibrio fenomenal en todos los aspectos que está claro que no sabemos cuándo, porque el tiempo es de Dios, pero sabes que va a explotar, ¿sí? Y
Entonces, y cuando vos vas contra un sistema que no da respuesta, que está cerrado, digamos, o sea, y que está construido para que siempre les vaya bien a los políticos ladrones de siempre, ¿sabes qué? Llega un momento que, ¿sabes qué? El lenguaje políticamente correcto lo inventaron los propios políticos para no sentirse incómodo cuando le tenés que decir en la cara que es un chorro. Ramiro. Bueno, creo que a veces se discute mucho sobre las formas y es una cuestión totalmente subjetiva a cada uno de nosotros. A mí me han dicho a veces que tengo formas que son muy apasionadas y otras personas creen que estoy enojado cuando no estoy enojado. Creo que muchos de ustedes me conocen detrás de cámara y saben que soy una persona totalmente racional. Si le pongo pasión es simplemente eso. O sea, es mi forma de hablar y es subjetivo lo que puede considerar cada uno de cómo habla el otro. Yo no juzgo a cómo habla el otro. Espero que nadie me esté juzgando a mí por mi tono. O sea, que eso es lo que está cambiando en la Argentina. Juan Martín. Mira, yo me acuerdo del año pasado, estaba cursando una materia en la facultad donde un profesor, un doctor, nos hablaba de esto de las formas de Milei, que Milei era agresivo. Un par de meses después, cuando las encuestas lo daban a Milei muy alto y al kirchnerismo segundo o tercero, el docente empezó a insultar a los alumnos, pero a los gritos, a los alumnos que iban a votar a Bullrich o a Milei, diciendo que, insultándolos, diciendo que estaban arruinando el país y que querían arruinar la medicina. Entonces, al final los que te hablan de la forma son los que terminan siendo los más violentos. Bueno, y después termina pasando lo que vimos antes. el otro día. Eso no pasaba antes en la universidad pública. Que un profesor discrimine a sus alumnos por quién o a quién no apoya o a quién vota. Eso Lo que pasa es que me parece antes. son dos discriminaciones distintas. Una es la currícula, lo que vos ves, cómo te formás. Y creo que ahí en sociales, en ciencias políticas, no sé qué pasa en comunicación, en filosofía, ni que hablar. Bueno, nuestra compañera Paula Olexarac tiene libros enteros de lo que es filosofía. Realmente son intelectuales formados en la izquierda, en el peronismo, no tenés otra cosa. Y después es esto que vos estás diciendo. Pero lo tenemos ya conectado a Dami Dipache. Dami, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Que quedó...? ¿Nos escuchás, Dami? Perfecto, excelente. Muy bien. Ahí viene. No, Excelente. pensé que era tu nueva manera de así como... No. Se está cuidando la forma. entonces Enigmática. Se está cuidando las formas. Bueno, estamos muy apasionados acá hablando sobre el tema universitario. Tenemos muchísimos temas, pero bueno, atravesó la semana. Hay una sesión el miércoles y no se sabe bien qué es lo que va a pasar. Todo indica que el Congreso no va a blindar el veto de Milei. Vamos a ver qué pasa con el veto al financiamiento de las universidades. Vamos a ver qué pasa con eso, si se judicializa o no. Pero vos subiste un gráfico sobre el tema universidades que lo queremos mirar aquí con Gasulla y queremos que nos lo expliques. A ver, ¿nos explicás un poquito esto? ¿Nos pueden acercar un poquito al monitor, chicos? ¿Nos acercan el monitor? A ver. Contame, Dami. Ahí lo que ven en este gráfico es la cantidad, digamos, de universitarios que hay en este momento en la UBA. La línea negra son los de grado y la línea azul son los de pregrado. Y lo que tenés ahí es que los alumnos hoy registrados son 1.749.136, que es lo que figura ahí al pico. Estos datos del 2022, que el 40,6% es alumno regular, o sea, son 710.000 alumnos. 20% tenía una materia aprobada o menos, y el 38,4% de todo este universo no se tiene información. Entonces, yo también soy egresado de grado y posgrado de UBA. Hace 20 años, cuando yo ingresé en la universidad de grado, el presidente del centro de estudiantes estaba en segundo año. Cuando yo terminé la universidad, ¿saben en qué año estaba el presidente del centro de estudiantes? En segundo año. Primero. En segundo año. Claro, me imaginé, sí. Menos mal que no retrocedió. Claro, por eso, primero. Entonces, ¿qué pasa? En aquel momento los docentes estaban mal pagos. Para llorar, pero bueno. Yo tuve clase pública en la UBA. Estaban mal pagos los docentes. Y ahora siguen mal pagos los docentes. Entonces, ¿qué pasa? Como cualquier... la economía es la ciencia que administra la escasez. Entonces, cuando se veta el presupuesto universitario, ¿qué es lo que se está vetando? No sé los números como para financiarte. Porque en definitiva, lo que se dice, bueno, se recorta el 35% del presupuesto. Bárbaro, del bruto, porque yo no sé cuál es el gasto, ¿me entendés? Como para hacerlo más eficiente. Ese es el gran problema. Entonces hay un debate
que desgraciadamente el docente está en el medio y no se resuelve porque el gobierno ¿Por qué no dice, se publican los números? Pero a ver, yo lo escuché al Están los rector números. de la UBA que no tenía la menor idea de cuánto era lo que necesitaba. Ahora los vas a ver los números. Sí, Son millonarios. ahora los vas a ver. Pero claro. Porque el tema acá, lo que la gente cuestiona son los curros. Yo creo que hay, a ver si estoy equivocada con esto. Los curros de la UBA, la falta de transparencia, que no se sabe en qué va, que un par de vivos se lleven, digamos, los radicales no quiero involucrar a todos los radicales, pero un grupo de radicales ha manejado la UBA. Perdón, Damián, perdón que te haga una pregunta. ¿Pagaste vos por el posgrado? Sí. Además. Sí, No, pagaste, el posgrado está arancelado. Claro. está arancelado el posgrado. Bueno, ¿por qué te hago esta pregunta? Para ver la trampa de la discusión. A ver. Porque claramente están defendiendo sus propios intereses. Porque si a mí me hablan de educación, lo que yo estudié educación y cualquier experto te lo puede decir, tenés que preocuparte por la educación en jardín de infantes, en prioridad, después por la primaria, después por la secundaria, después por la universidad. Ellos empiezan por la universidad. Porque si quieren hacer una discusión completa, ¿por qué son arancelados entonces los cursos de posgrado? Ya que es tan eficiente todo lo que hacen. Y miren Sí, que qué yo no bueno. estoy a favor del arancelamiento de la educación universitaria. Lo que estoy diciendo es que es un debate hipócrita. Están cuidando su negocio político partidario. Es bueno el debate que pone Ramiro. ¿Saben por qué? Porque yo lo tuve ahí con Jacobiti, este mismo debate en La Nación. Entonces yo lo que digo es, también tenemos que pensar que en la primaria y secundaria tenemos que mejorar la formación de los estudiantes, porque lo que termina pasando es que la universidad, solamente del CBC, que es el primero, egresa el 35%. ¿Me entienden? Que la Para mí la ineficiencia pregunta, es Damián, impresionante. es ¿a dónde se va la plata? Esto es lo que dice Gasulla, que lo tiene. Pero digo, falta información, ¿viste? O Bueno, sea, Gasulla la la tiene. trazabilidad, ¿no es cierto? Del dinero, del gran presupuesto que se paga en la universidad. Bueno, ¿dónde va la plata, Gasu? Bueno, yo te voy a decir cuánta plata es, dónde va, y tendríamos que ir ya mismo a la justicia y hacer la denuncia. Hay sospechas, obviamente. El problema es cómo auditar. Viste que las universidades son autárquicas, entonces no se pueden meter. Las universidades, gestión, presupuesto y financiamiento. ¿Qué tiene que ver esto? Las auditorías de las universidades pidieron 3 auditorías hace un mes a Guillermo Francos, cuando se presentó en el Congreso. Le dijeron, si hicieron auditorías de la Universidad Nacional de San Martín, de 3 de febrero y de Loma de Zamora, ¿por qué preguntaron los diputados creo que de la coalición cívica hicieron esta pregunta? Bueno, lo preguntaron por distintas sospechas de corrupción. El problema de las auditorías, ¿qué le contestaron? Ministerio de Capital Humano solo puede auditar a la Secretaría de Políticas Universitarias, que verifica el presupuesto universitario. ¿Esto qué significa? Bueno, que no las pueden auditar. ¿Y qué es lo que te contesta Jacobiti, vicerrector de la UBA? Bueno, la hace la AGN. ¿Y qué es lo que dice un funcionario que fue escrachado el viernes, Álvarez? Cuando llegó el gobierno de Javier Milei, había 80 palos que de un día para el otro se fumaron, se desaparecieron. ¿De qué manera? 80 palos que se esfumaron. Bueno, porque había 5 universidades que el gobierno dice no se pueden crear. Entre ellas estaba la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, la del Delta y la Universidad de Pilar. Esas dos, del Delta y Pilar, cuando el gobierno las baja, reciben 40 palos cada una, que les liberan los fondos y el gobierno ya no pudo hacer nada. No los puede controlar a una universidad que no existe. Es verdad, lo contó Álvarez acá, el viernes, que tenía un funcionario, cuando él llega directamente esperando apretar la tecla para que todas las universidades recibieran esos fondos. A 2 no se los pudo evitar, fueron, es lo que decía Luis. Fíjate la caja. Pero la UBA, ¿cuánto recibe? Mirá, ahí vamos con la placa de la UBA. La UBA, estos son datos oficiales, está en las respuestas de Francos. 242.000 millones de pesos en personal, y acá también está la discusión. Prácticamente todo se va en personal, hagamos la cuenta rápida, es más del 80%. 301.000 millones. Y el presupuesto se actualizó en el primer semestre del 2024 y asciende aproximadamente a 450.000 millones de pesos. Después están las distintas universidades, esa es solo la Universidad de Buenos Aires. Y también algo que pasó que contamos en la semana que es muy interesante. A ver. En el año del Plan Platita de Sergio Massa se realizaron más de 91 anuncios de infraestructura en universidades. ¿Sabes cuántos terminó el gobierno de Alberto, Cristina y Massa? Ninguno, seguro. 2. De 91, 2. Sí, bueno. Bueno, vos y te eso acordás es una que bomba que le dejan al las gobierno que viene universidades- después.
del conurbano funcionaron también para hacer productos audiovisuales, por ejemplo, sin Claro, contadores. se triangulaba el ¿Te dinero. acordás? Entonces, está muy bien la democratización de la educación, que las universidades en el conurbano permiten que más gente... Pero resulta que si son cajas políticas y no hay controles, bueno, hay un despropósito allí en el manejo de los fondos. Ramiro, vos dijiste algo recién que no estás de acuerdo. El gobierno tiene un proyecto de arancelamiento para estudiantes extranjeros no residentes. No, eso sí estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con el arancelamiento, que nunca desde La Libertad Avanza alguien dijo que estamos afuera del arancelamiento para la educación universitaria. Eso también fue parte de una campaña del miedo. O sea, nunca estuvo planteado eso. Los extranjeros sí. Los extranjeros sí. Sí. Ah. O sea, sí, perdón, capaz se malentendió. O sea, los extranjeros sí. Martín? Bueno, nosotros durante todas las elecciones universitarias hace un mes nos empezaron a decir que queríamos cerrar la UBA o que la queríamos privatizar. Bueno, eso dice Lustó, por ejemplo, la Cámpora, el kirchnerismo. Sí, constantemente. No, con el tema de los extranjeros nosotros siempre estuvimos a favor de ese debate. La Argentina está muy mal económicamente y tenemos que empezar a plantearnos si un país que está quebrado económicamente y que está tomando un montón de medidas económicas para poder financiar, por ejemplo, la universidad, puede darse el lujo de tener un montón de alumnos de otros países. Pero no tiene que ver solamente con si se arancela o no se arancela, sino también de la retribución que uno como alumno le hace después a la universidad. Claro. Podría ser, por ejemplo, que después de terminar sus estudios se queden a trabajar en el país o que después lo vuelvan a devolver lo que costó sus estudios en la Argentina una vez que sean profesionales. Claro, lo que pasa es que los que usan este argumento también, digamos, los que no están a favor, te dicen que la incidencia es mínima. Claro, o sea, claro, dicen, bueno, a ver, pero claro, una incidencia mínima más otra incidencia mínima. Te lo respondo. O sea, la incidencia mínima es un delito. Un delito es un delito y algo que está mal está mal. O sea, si no pagan impuestos, si vienen a usar la educación y después irse, no tiene ningún tipo de sentido. No, pero a ver, Ramiro, hay otro tema que me decían hoy, que es que los que vienen a estudiar acá tienen DNI. Es decir, vienen acá y entonces, ¿cómo haces para...? Porque son residentes. Son las cuestiones que tenemos que ir viendo en la reglamentación. Quiero hablar algo de la privatización de la educación que fomentan constantemente los rectores de las universidades públicas. Porque dan tan pésimo servicio que muchos deciden ir a la privada. Porque si vos tenés una universidad pública que ya pagaste con tus impuestos y decidir ir a una privada, es claramente que la pública no te está dando un buen servicio. Pasa en la secundaria también. Si yo fui a una universidad privada, es porque no me sentía cómodo en una universidad pública. Entonces, ¿por qué elegí yo la privada? La UBA está muy bien rankeada en el mundo. Es una de las universidades mejores rankeadas. No sé cómo hacen ese ranking, bueno, si lo hacen porque como dijeron, si hay 50 cátedras distintas, hay que ver qué cátedra midieron ahí. Es muy prestigiosa. Es muy seguramente prestigiosa y recibirse en la UBA es mucho más prestigiosa. Seguramente es prestigiosa, entonces peor si es prestigiosa, privada. Porque debe tener profesores prestigiosos con malos administradores, donde la cantidad de graduados en base inscriptos es la mitad en comparación a privada. Entonces, lo que fomentan la educación privada son los propios que administran la educación pública. Porque yo que fui a una educación privada y la tuve que pagar adicional a los impuestos que pagué, fue porque algo no me gustaba de la UBA. Si yo ya lo pagaba con mis impuestos, ¿por qué no fui a la UBA? Porque claramente no me brindaban un buen servicio. Personal, está bien, esa es tu elección. Yo no estoy criticando a los profesores de la UBA, estoy criticando la pésima administración, de lo difícil, acá tenemos un alumno de la UBA que lo diga, de lo difícil que es conseguir una cátedra, de lo difícil que son el tema de los horarios, de lo difícil que es el tema administrativo. Bueno, por eso, yo se hace muy difícil trabajar en las universidades, estudiar en las universidades públicas. Y esto lo digo simplemente por escuchar a alumnos. Claro, yo no creo que sea un problema de que no sea prestigiosa, sino que justamente los recursos no están bien administrados, que no sabemos dónde está yendo ese dinero. Yo cuando arranqué la universidad en 2018, Macri era presidente, después vino Alberto Fernández, ahora recién arrancó Milei, y siempre tuve bancos donde se me caía el respaldo para atrás. Hay un aula donde vienen queriendo comprar un aire acondicionado y no lo hacen hace mucho tiempo, y eso no es, y eso justamente es porque no se está utilizando el presupuesto. Bueno, además de los estudiantes eternos, ¿no? Exactamente. Que también los argentinos pagamos con nuestros impuestos, el controlar eso. Sí, obvio, puede estar 20 años para terminar una carrera. Todo lo que se reforme para mejorarlo, me parece que va adecuado a esta época, además, ¿no? Yo veo alumnos. Tenemos, perdón, Dipache que levantó la mano hace bastante. Yo levanté la mano porque lo que quería decir era, yo quiero terminar con esta mirada de xenofobia académica, ¿viste? Si no, estamos en contra de los extranjeros. Nadie está en contra de los extranjeros. Es derechos con deberes. Tratemos de ordenar esto. ¿Qué es derechos con deberes? Cuento otra anécdota, así como te conté la del centro de estudiantes, cuento otra anécdota. Tomando un café en Palermo hace 4 años, no me olvido más. Un inglés, él estaba trabajando en la cafetería, que estudiaba medicina. Le pregunto, mira, ¿vas a terminar la carrera de medicina y te vas a quedar un par de años a trabajar en Argentina? No, yo termino la carrera de medicina y me voy.
no tenemos que mejorarlo, porque ¿sabes lo que pasa? Tiene que retornar algo a la sociedad. Obvio. No puedes, Claro. porque pará, yo no tengo la posibilidad de hacer un intercambio universitario con Oxford, ¿me entendés? Entonces hagamos intercambio universitario. Vienen cuantos ingleses que vengan a formarse en Argentina y dejemos argentinos que se vayan a formar a Inglaterra. Hagamos intercambio como en cualquier lugar del mundo, Laura, ¿eh? Esto no es Reciprocidad, una locura. sí, por lo menos Pero reciprocidad. Pero claro, esto debería ser así. Segundo, con respecto a temas extranjeros, si vuelve del IVA, si no vuelve del IVA, fomentemos el turismo entonces, ¿viste? No necesitas fomentar, regalar la matrícula universitaria y reitero, podés hacer intercambio donde incluso argentinos vayan al exterior. Y me parece que hay la eficiencia respecto del recurso universitario es importante para mí, es un dato a evaluar. Decir, che, son pocos, no mueve el amperímetro. No, es cuestión de mejorarlo, no es si mueve el amperímetro o no. Dami, quiero ir antes de despedirte y aprovechando que está Ramiro, al tema del veranito financiero. Y de un tuit de Milei donde festeja la evolución del dólar y las criptos. Quiero tocar ese tema antes de que te vayas. ¿Podemos verlo? El tuit de Milei. Bueno, hay un veranito financiero. Hay un veranito financiero, es raro, porque bajaron los dólares libres, pero a la vez también bajó la imagen de Javier Milei, ¿no? Entonces, en general, viste que estaba un poco atada la baja del dólar, Hugo, con el aumento de la imagen presidencial. Bueno, pero en este caso viró eso, digamos, ¿no? Cambió. Sí, podemos mirar, lo tenemos el tuit de Milei. Hoy, a ver, bueno, a Ahí ver tenés. si... Mal momento para mandriles, dice Javier Milei, hablando de los distintos dólares, ¿no es cierto? Sí. El Blue, el MEP, que está cayendo, ¿no? Ay, El claro. contado El con contado con liquidación. liqui. Claro, es un dato, recordemos que no hace mucho, cuando el dólar se ajustó hacia arriba, muchos hablaban de la catástrofe que se venía. Bueno, ocurrió todo lo contrario en eso, ¿no? Tal cual, bueno, el que hablaba, perdón, de la catástrofe, después podemos buscar un tuit de Larreta donde hablaba de un dólar a 3.700, ¿no? ¿3.000? 3.700. Sí, después Sí, que si lo actualizamos sería un dólar a 7.000. pero bueno. A 7.000, claro. Ah, ¿cómo? Que si lo actualizamos, porque era el año pasado, un dólar a 3.500. Si lo actualizamos sería un Vos dólar a 7.000. debatiste con él, ¿no? Con Larreta. No, puso un tuit también recordando los dichos. Creo que la discusión acá no es el tema del dólar, sino el tema del peso. Se está regularizando el peso de una manera muy sencilla. Se dejaron de crear pesos. Claro. Lo dijimos muchas veces. Alguien lo tenía que hacer, se Al hizo no emitir, y se cumplió. ¿no? Exactamente, dejarla emitir y ahí empezó. Es interesante lo que pasa del tema de la baja de Milei en las encuestas, porque después busquemos lo de Larreta, porque bueno, también Milei se queja de todos los ahí está, muy bien. Mira, Ramiro, te reposteó Milei. Qué honor. ¿Qué honor? Bueno, el dólar se va a ir a 3.500, Horacio Rodríguez Larreta. Y Milei dice, acá el siniestro mentiroso, quien era acompañado por tremendo séquito de periodistas, acá cobramos nosotros también, mirá, tratando de meter miedo con la evolución del dólar, cuya proyección a precios de hoy sería el equivalente a 7.000 pesos. Por suerte, no llegó ni llegará a ser presidente y su séquito. Lo que él después aclaró es que esa proyección era si se generaba la dolarización. Bueno, ¿cómo? Mirá, eso Larreta Claro, después si se dijo que... dolarizaba. Y la gente que si se dolarizaba, ese iba a ser el valor. No Sí, sé. la gente se dolarizó durante todo el 2020, 2021. La gente compra dólares de a $50 en la Argentina. Y eso fue porque lamentablemente hubo políticas monetarias totalmente incorrectas. En la Argentina pasamos en un momento en un proceso de microdolarización. Alguien conseguía pesos para comprar $10, iban y lo compraban. Claro. Eso es dolarizarse. Y eso es lo que fomentó las políticas que fracasaron y ahora se está revalorizando el peso, algo que sorprende a muchos. Y el dólar para la exportación, las simulaciones que habían para comprar ese dólar, ¿te acordás? Barato, cuando no se exportaba, pero lograban a través de un mecanismo hacerse pingüe negocio. Y ¿no? todos los días creaban un dólar nuevo. Respondió Larreta, mirá lo que respondió. A ver. Dice, más de 5 millones de nuevos pobres, eso es lo siniestro. Ah. Por eso ganó la Libertad Avanza la elección. Por toda esta cantidad de pobres que hay lamentablemente en la Argentina. Estos hablan de los nuevos. Último semestre. Bueno, pero los nuevos pobres son en base a políticas monetarias que se aplicaron anteriormente. Porque la política monetaria y la política económica no tienen un efecto inmediato.
Nosotros sufrimos el efecto de la elección pasada del gobierno anterior que utilizó recursos del Estado para hacer una campaña política. A ver, Dami, ¿qué pensás de esto? Yo creo que... básicamente del tema de la baja del dólar y del veranito financiero. El efecto blanqueo es muy grande porque efectivamente hay muchos dólares hoy en el sistema. De hecho, tenés recuperación de dólares en el sector bancario a niveles de prepaso 2019. A partir de ahí hubo una salida de capitales muy fuerte. Entonces estamos en esos niveles. Por otra parte, tenés una situación que va a ser el dato, lo vamos a conocer el jueves, pero es el dato de la inflación. Piensen lo siguiente, ayúdenme a pensar también los televidentes, Ramiro. Hasta ahora, en el gobierno de la gestión Milei, el rendimiento de hacer una colocación en pesos era negativo. Probablemente, si la inflación da en el arco de 3.2, 3.5, hasta incluso colocando los pesos en un plazo fijo, ya te comienza a dar rendimiento positivo. El trade de los argentinos es, ¿qué hago? ¿Me mantengo en peso o voy al billete? Claro. Si fuiste al billete, te dio entre un 15 y un 20% de rendimiento en el año. Si fuiste al peso, comienza efectivamente a dar más rendimiento que el billete. Mirá. Eso hace mucho que no sucede en Argentina. Es verdad. Y probablemente, si el dato de septiembre es positivo y efectivamente quiebra el umbral del 4%, comience a lograrse no solamente con una colocación en LECAP, sino con colocación en instrumentos muy básicos, como una billetera digital o un plazo fijo. Podría ser un cambio de tendencia muy importante. Dólares. Eso sería una apreciación del peso, entonces. Bueno, claro, exacto, probablemente. Hoy vos sabés que escuchaba en un streaming, Mariela, una chica, una periodista, jovencita, que recomendaba este tipo de letras del Tesoro. Y decía, uno tiene que leer, tiene que informarse, no puede ser que uno, viste, tenga su sueldo y no sepa. A nosotros nos falta educación financiera. Juli Rumi nos dijo, no es momento de comprar dólares por más que baje. Sí, por ahí, no sé si coinciden, bonos de empresas o no. O estas letras del Tesoro, las que acaba de mencionar. ¿Cómo son las letras que dijiste? Son las LECAP, que te dan un rendimiento de casi el 4%. Más que un plazo fijo. Más que un plazo fijo. Pero lo que te quiero decir que ahora va a haber muchos instrumentos donde en pesos comiencen a tener un rendimiento real en pesos, ¿entendés? Y otra cosa más respecto del mercado cambiario tipo cambio oficial mayorista. No nos olvidemos que a diciembre del 2023, ahora el dólar futuro, ¿saben en cuánto se pensaba? En el orden de los 1.600 mangos. Y el dólar futuro a diciembre, el mercado lo prevé en 1.045. Evidente también, la política monetaria y fiscal quebró la proyección del mercado respecto del dólar oficial. Ya no estamos hablando del paralelo, ¿no? Bien. Perdón. Perdón, complemento a Damián con algo muy importante. Él está hablando de los que tienen un excedente de dinero para decidir qué hacer con ese excedente de dinero. Sí. Así es. Pero lo bueno de todo esto que estaba pasando en la Argentina es los que tienen un faltante de dinero. En la Argentina está volviendo el crédito. Porque ahora cuando alguien tiene un excedente, antes lo ponía en el banco y eso ¿quién lo absorbía? El sector público porque había déficit. Ahora, como no hay déficit, eso va al sector privado. Y cuando va al sector privado son beneficios para la sociedad argentina. Ese es un gran cambio también. Bien, Dami, muchas gracias. Un placer, que tengan buenas noches. Muchas gracias por el análisis. Chau, chau. Mariel, muchas gracias. A vos, nos vemos. Nos vemos, obviamente. Y vos sabés, Hugo, que hay una parte, Ramiro, también quiero que lo veas. Viste que Susana le hizo una nota a Milei. Sí, claro. Bueno, hay una parte que no vimos. A ver. Y que la tenemos en... ¿Qué pasó? Hay una parte que no vimos. Ah, bueno. No, me está hablando mi productor. Hay una parte que no vimos. Y que no la vamos a ver, te iba a decir. No, que no sé lo que me iba a decir. Pero que la tenemos nosotros, en exclusiva. ¿La podemos mostrar, Fran? Estamos empezando esto que me tiene nerviosa, presidente. Acá hay plata. No, esto se va a la feria americana, pero si querés algo tengo precio. Plata para pauta no hay. Seco como pastel de polaco. No hablemos de cocina, que Maru Botana tiene un quilombo. Bueno, estuve pensando ideas. Con la vuelta de tu programa, si vas a regalar plata, anotame. Vos y yo nos parecemos bastante. Vos entrevistaste al hombre rata y yo conozco a muchas ratas en el Congreso. Bueno, nada, y si Yuyito me deja, un día me encantaría ser tu Susano. ¿Conoces a otro Nelson de la Rosa?
Bueno, esto es humor, obviamente, Sí, claro, lo hace claro. el camaleón de las voces y es en base a la entrevista de Susana. A mí me divierte mucho el camaleón de las voces que hace este tipo de cosas. Pero bueno, ahí Milei diciendo que querría ser un Susano. Si Yuyito lo deja, no creo que lo deje Yuyito. ¿Qué pensás, Ramiro? No opino de la vida personal del Bueno, pero presidente. Yuyito está hablando todo el tiempo de Bueno, eso. pero es su vida personal, no es la No, mía. está Tiene todo bien, su está derecho a bien. hablar de su vida. ¿no? Muy bien. Los terceros bueno, no podemos opinar. Lo tenemos al doctor Diego Armesto. Diego, ¿cómo estás? Muy bienvenido. Ah, bueno, no, pensé que ya estaba conectado Armesto. Bueno, hay una novedad política, Sí. Huguito Machiavelli, Sí, que sí. es que Karina Milei hoy está con Martín Menem en Santiago del Estero. Mira, ahí está. Está la foto, ¿no? Ahí está la foto. Después del lanzamiento del partido a nivel nacional, ¿no? Después del lanzamiento del partido a nivel nacional, Karina aparentemente va a ser candidata y podría competir con Cristina Kirchner, que también datos, sí. estuvo en La Matanza Claro. esta La vuelta de Cristina, semana. ¿no? La vuelta de Cristina. ¿La quieren escuchar a Y bueno, Cristina? claro que sí. A ver. ¿Qué dice? El famoso padre Tano yo no lo conocía, pero los chicos siempre me decían todas las cosas que hacían los barrios, cómo juntaba a los pibes para ayudarlos. Mi amor, por eso, escuela, pileta, este centro de jubilados, hogares para las mujeres, hogares para los pibes, para recuperar lo que se fueron los padres. Y para que no siga avanzando el narco como sigue avanzando en todos nuestros barrios, producto de que el Estado se retira. Y yo quiero decirles que siempre voy a estar con ustedes, siempre. Estamos en la segunda mitad de la vida, pero con mucho para ofrecer a todos y a todas. Así que, nada, yo les pido que sigan trabajando y organizándose porque es fundamental que el pueblo, que la sociedad se organice en torno a la iglesia, en torno al club, en torno a la cooperativa de la escuela, en torno... Bueno, así Sí. comienza Cristina Kirchner su Ahí campaña. hay un tema judicial, ¿no? Porque recordemos que la Cámara ratifica la condena en la causa de vialidad. Esto va a ir a la Corte. Cambió, digamos, el temperamento judicial en ese sentido. No hace falta un doble conforme. Pero si la Corte se expide de algún modo o se expresa... Bueno, recordemos que estaba inhabilitada ella para ejercer cargos públicos. Digo, como un elemento de la justicia que no puede faltar en este escenario político, ¿no? Te doy un dato de a quién visitó Cristina Fernández de Kirchner, que A es ver. el padre Tano. Ah, el padre Tano, El lo padre hablamos en la Tano- reunión de producción. El padre Tano hace algunos meses, nosotros contamos la historia, hicimos un informe en la cornisa, pero que, ¿sabes cómo era la historia del padre Tano? En la capilla, en el lugar. Contá un poco quién es el padre Tano, El padre que no Tano todo el mundo es, sabe quién es. el padre Tano es el más poderoso, te diría, del conurbano bonaerense, Mirá. de los curas villeros. Tiene una llegada directa con el Papa Francisco. Hubo una reunión de integrantes de la Iglesia Católica que es pública, la pueden buscar en internet, hace 2 semanas atrás, con varios fiscales y jueces de la República Argentina, en la que se bajó una línea que es la línea del lawfare, persecución de parte del macrismo y del claro, mileísmo a Cristina Fernández de Kirchner, Sí. y que se empiezan a alinear los planetas de un sector muy importante de la Iglesia, que digamos que van a ser los autores intelectuales de la próxima campaña del peronismo, está claro, y por eso lo va a respaldar al padre Tano, que no le avisan a Fernando Espinosa. Fernando Espinosa se entera por los diarios, La Matanza. El padre Tano ha urbanizado varios barrios, pero lo presentan como que es un don divino de una persona celestial, cuando esa plata vino por recursos públicos que recibió de todos lados, sobre todo el gobierno de Alberto raro. Fernández, del Fondo de Integración Sociourbana de Juan Grabois, y que inscribieron, y es lo que habíamos contado, una cooperativa en un propio hogar de niños. Bueno, una pero ¿a vos te cooperativa que hacía sorprende obras que en San Salvador de Cristina Jujuy. nombre a este tipo de personajes o que los tenga de referentes? Bueno, pero eso es lo insólito, porque es un sacerdote que directamente, como dijo otro sacerdote en su momento en campaña, en los comedores no podemos recibir a votantes de Milei. Olveira, sí, claro. Paco Olveira, otro. A ver, y lo quiero incorporar a Juan Martín también, mientras lo esperamos a Diego Armesto. Diego Armesto, te estamos esperando. Ah, ¿estás conectado, Diego? Diego, ¿cómo estás? Muy bienvenido, buenas noches a esta Hola, mesa. ¿qué tal? ¿Cómo te va? Tómense de la mano y llámenme.
Estamos con el padre Tano. Claro, por eso, para seguir en la línea. Para seguir en la línea mística, decís vos. Bueno, claro, justo entraste en el segmento político, porque yo le quería preguntar a Ramiro, bueno, arrancó la campaña, evidentemente, Karina Milei está en Santiago del Estero, una provincia que no le fue bien a Milei, con Martín Menem, podría ser candidata, y en el gobierno no ven con malos ojos que compitiera con Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. ¿Te gusta Karina candidata? Yo creo que no es momento de estar hablando de candidatos en nombres propios. O sea, hay que hablar de países que estamos buscando, modelos, que es lo que se está haciendo dentro de La Libertad Avanza. Creo que ustedes, por supuesto, pueden hablar, pero a mí como dirigente político me molestaba mucho cuando era un ciudadano que no hacía política, cuando hablaban un año antes de las elecciones de nombres propios. Me parece que es faltarle respeto al modelo de lo que estamos llevando adelante. Bueno, pero el hecho que haya hablado Karina en el acto, ¿no te pareció un lanzamiento de campaña en el acto de Parque No, Lezama? me pareció que es una persona que quería hablar y habló, que está en todo su derecho. Pero después el análisis lo hacen ustedes. O sea, yo no estoy para decir quién puede ser, no puede ser candidato. Todos pueden ser candidatos, pero me parece que un año antes me parece que es un tiempo. ¿Y la reaparición de Cristina, cómo la ves, Ramiro? Porque el kirchnerismo... Sigue cobrando, a mí sigue cobrando la jubilación de privilegio. Sigue cobrando. Sí. Y aparte, si quiere seguir haciendo política, raro. Parece que no está satisfecha con esa jubilación. Quien estuvo en el poder, en general, tiende a poseerlo o a volver al mismo, ¿no? Bueno, quiere volver ahora a la presidencia del peronismo, ¿no? Además. A ser presidenta Igual del lo que peronismo. dijo Hugo no lo dejaría pasar, porque imagínate, si la Corte confirma la condena... Claro. ¿Cuando vos perdés el poder, perdés todo. No, pero además, ¿cómo vas a hacer? Porque una Cristina que está claro que si no es candidata pega en el palo. ¿Cómo haces en una sociedad en la que un sector va a creer que la están proscribiendo a Cristina? Cuando ella no estaba condenada, no quiso ser candidata. Y ahora que está condenada, va a querer ser candidata. Bueno, pero justamente, digamos, ¿por qué sale Cristina ahora? Primero, por sus problemas judiciales, y segundo, porque en su cabeza cree que Milei se está cayendo. Yo creo que... Bueno, ¿No? hablando con... Y el sueño de Cristina eterna, no nos olvidemos, ¿no? De esta idea del peronismo / kirchnerismo que se ha apropiado también de todos los males que la Argentina tiene. La verdad que si hay que adjudicar un responsable del 53% de pobreza ha sido los 16 años del gobierno kirchnerista. Yo te agregaría un factor más. El otro Sí. factor de por qué Cristina puede jugar es Axel. Bueno, además. Sí, Bueno, a ver, hay en el oficialismo, en la constelación libertaria problemas. Lo vamos a tener a Álvaro González en un rato, que es el único diputado del PRO que dijo que no va a blindar el veto de Milei. ¿Qué pensás de eso? Que hay gente en el PRO que está dudando sobre apoyar el veto. Es parte de la discusión que se tiene que dar en el ámbito legislativo. Es una cuestión constitucional. Cada diputado tiene su derecho a expresar su voto. Obviamente que uno que está del lado del gobierno quiere que acompañen el veto, pero bueno, después es la libertad de cada diputado. Vamos a ver lo que dijo Macri, porque está todo muy, muy tirante entre Milei y Mauricio Macri. Vamos a ver cómo empieza esto. ¿Para qué voy a seguir yendo a comer milanesas con Milei, no? Sí. Si después no se cumple nada. Bueno, Esto es un supuesto off. esto es algo que supuestamente dijo Macri, en una nota. Hoy le pregunté a Marcos Novaro, sociólogo, analista político, ¿qué pasa, digamos, porque es un peligro, ¿no? Sí, también te involucra a vos, Juan Martín, sí. Bueno, ¿qué pasa con esta relación? Si se rompe, pueden perder la provincia de Buenos Aires, podría ganar el kirchnerismo. Le pregunté a Marcos Novaro, sociólogo, me contestó esto. Yo creo que no hay ningún apuro. El acuerdo lo puede hacer días antes de las PASO del año que viene, o sea, un montón de tiempo para adelante. Para Macri es al revés, él tiene poder de fuego frente al gobierno hoy, en que el gobierno lo necesita para, entre otras cosas, para frenar las insistencias del Congreso, ¿no? Con jubilaciones lo vimos, lo vamos a ver ahora con el tema universitario y con el presupuesto va a pasar lo mismo, digamos, ¿no? Si le empiezan a meter mucha mano en el presupuesto, bueno, el plan económico empieza a trastabillar y entonces ahí tiene poder Macri sobre Milei y ese poder se puede extraviar el año que viene cuando de cara a las elecciones tal vez Milei ya no lo necesite. Ramiro. Son análisis políticos, o sea, yo creo que lo que está pasando es que en el ámbito legislativo, como recién decía, se están llegando a ciertos acuerdos
que conllevan a lograr un acuerdo político electoral el año que viene. O sea, no sé si es el tiempo de hablar las cuestiones electorales, sí las cuestiones legislativas y sí darle reconocimiento no solo a los diputados del PRO, sino a diputados también de otros bloques que acompañaron proyectos de este gobierno, habiendo entrado por otros espacios políticos. Que también hay que darle ese reconocimiento que en la Argentina se haya podido lograr que un espacio que tenga una minoría tan pequeña, mejor dicho, como la Libertad Avanza, haya logrado leyes tan importantes. Y eso hay que dar reconocimiento al debate legislativo que se logró. Diego, bueno, hay un tema de que el veto, de que no conseguirían el número para blindar el veto, es decir, para apoyar el veto de Milei a la ley de financiamiento universitario en el Congreso, y que eso el gobierno quiere judicializarlo. ¿Qué puede pasar con este tema, Diego? Buenas noches. A ver, dos cosas. Me parece que un poco en línea con lo que decía el legislador Marra, esto es una cuestión constitucional y política. Son facultades que tiene tanto el Poder Ejecutivo, que es esta facultad de veto, como el Congreso en la facultad de insistencia. Entonces, si yo fuera asesor jurídico del gobierno, le recomendaría que no hay vía judicial para plantear una cuestión. En cuanto a lo que estamos discutiendo, son facultades constitucionales, que están en la Constitución. Son las reglas de juego, es decir, no hay ninguna... A ver, no hay que ninguno de los dos poderes se fue por la tangente y terminó aplicando una facultad o un poder que no existe dentro del texto constitucional. El artículo 83 de la Constitución es muy claro y establece este juego político constitucional. Es decir, yo te sanciono la ley, vos la podés vetar total o parcialmente, pero yo tengo la facultad, si llego a los 2/3 de los presentes, de poder insistir. Sí. Una vez que insisto, la ley se transforma en ley. El tema es la respuesta de la justicia. Claro, el tema, exactamente. Lo que pasa es que si no terminamos cayendo en los 16 años del kirchnerismo, Hugo. Es decir, donde siempre Cristina lloraba que era el gobierno de los jueces. Entonces, si la política no termina de resolver, y ahí vuelvo a coincidir con el legislador Marra, en lo que respecta a la búsqueda de consenso y lugares comunes, me parece a mí que es interesante, y esto lo planteaba Manuel Montes de Oca, ya por el 1890, más o menos 1900, donde se decía que el Congreso es el lugar, y Joaquín B. González, el lugar por antonomasia donde tiene que darse el debate público y tiene que contar esos lugares comunes. Claro. Si la política no termina de resolver, yo no puedo recurrir al órgano jurisdiccional para que me resuelva lo que la política no resuelve. Que es nada más y nada menos, estamos discutiendo facultades constitucionales. Sí. No estamos discutiendo el sexo de los ángeles, no, son cosas que están en el texto de la Constitución. Y bueno, son las reglas de juego. Después tendrá que el Poder Ejecutivo, seguramente, si se llegara a esos 2/3 mágicos de los presentes... Si se llegara a esos 2/3 sería también una bandera roja para el gobierno, ¿no? Porque es lo que está buscando el kirchnerismo para, no sé, Quintela esta semana dijo que habría que juntar un congreso de psiquiatras, de sociólogos, dijo, en realidad son psicólogos, para evaluar la mente de Milei, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pero yo creo que Quintela se está mirando en el espejo. Bueno. Él hizo una reforma constitucional donde se le hizo a medida de él. Él lo hizo. Tampoco hay que olvidarse de eso. Está proyectando, como dirían los psicólogos. Claro, eso sería el psicólogo, proyección, está proyectando. Antes de pedir a Ramiro Marra, quiero también, Diego, preguntarte esto. Hubo toda una polémica, y que Juan Martín también opine, obviamente, sobre el discurso en la ONU de Javier Milei. Porque Carlos Pañi... me parece que no le gusta Marra este tema, pero bueno, Carlos Pañi escribe en su columna que a nadie le llamó la atención el extraordinario parecido entre un párrafo de esa pieza y un parlamento del presidente en uno de los capítulos de la serie de West Wing. Hablamos de Martin Sheen, que hacía de presidente. Bueno, aparentemente ahí hubo una suerte de plagio que aparentemente habría motorizado Santiago Caputo en el discurso de Javier Milei en la ONU. ¿Qué te parece eso, Juan Martín? Yo creo que quizá estar analizando a fondo lo que dice Milei o el discurso de Milei. A mí me parece que Milei tiene un discurso bastante claro que lleva alrededor del mundo lo que él propone para la Argentina y lo que él cree que le va a dar un beneficio claro a la Argentina, y que después estar viendo a ver si se parece a una serie de televisión, quizá nos estamos desviando de foco. O sea, lo importante es el mensaje y lo importante es que el mundo tomó nota de que Javier Milei es una figura bastante importante y está mirando a la Argentina. ¿Caputo le escribe estos discursos a Milei?
No tengo esa información, estimo que son discursos que se trabajan en equipo, por supuesto. Pero fue bastante escandaloso, digamos, lo que pasó con el plagio. No le veo un nivel de escándalo. O sea, si lo dicen en una serie y está correcto, me parece que está bien. Si lo dicen en la ONU y está correcto, me parece que está mejor. O sea, el contenido es lo que importa. No dijeron nada grave. El contenido está bien, perfecto. Después si hay un cierto parecido, es simplemente un análisis de discurso que no le veo tanta importancia. ¿Y vos cómo lo ves, Diego? A ver, a veces como sucede abogado. que a ver, yo te voy a decir como docente de la facultad que te pasa y cuando estoy con ustedes o alguna nota que escribo opinión, a veces uno cita o tiene frases en la cabeza que repite y que seguramente a veces no te acordás. Es decir, yo creo que vuelvo a coincidir con Marra, una cosa rara. Marra, después nos juntamos a tomar un café. Están muy amigos, la verdad. Van a armar un partido político. Están muy amigos. Lo vemos a Ernesto. ¿Qué pasó, Ernesto? Mirá que la última vez armé un partido político y ganó una elección. Tené cuidado que capaz terminás siendo presidente. Mirá vos, me parece que Ernesto quiere integrarse a la Libertad Avanza. A lo que voy es... No lo negó, mira. Al marrismo. No. Al marrismo. Es decir, al marrismo, exacto. No, yo lo que digo es que muchas veces te puede pasar que el discurso te lo arma un tercero. Yo he trabajado con funcionarios donde eran encargados de hacer los discursos. Obviamente que yo tenía la precaución de las citas y las notas al pie para que el funcionario supiera lo que estaba leyendo y de dónde lo había sacado. Claro. Ahora, en la vorágine del debate público a veces y de los discursos, a veces hay algunos que son más papistas que el Papa. Entonces, bueno, a algunos le puede pifiar. Ahora, sí coincido en que no creo que lo que haya dicho afecte la posición política que tiene el presidente Milei en lo que respecta a la posición pública que hizo en el organismo internacional. Bueno, quien habló del tema, porque quiero preguntarte ahora, Diego, sobre una cosita sobre el tema del arancelamiento universitario, pero quien habló, no quiero que te vayas, Ramiro, sin que reaccione frente a esto, fue Ofelia Fernández. Ofelia Fernández habló, criticó a Milei y dijo esto. Se sacan un poco la soberbia de encima y escuchan un poquito más, se van a dar cuenta de tal vez mucha gente que los votó le están diciendo, acá no te metas, digamos, poniendo un límite, porque también a mí me parece que todo es medio un circo. O sea, la gente, estos venían a terminar con la casta, ¿no? Con la casta, los políticos, y de repente la casta resultaron ser los jubilados y la comunidad universitaria o la comunidad educativa, digamos, y los héroes son los diputados que votan esos ajustes. Es decir, los héroes de estos tipos terminan siendo diputados que votan ajuste a jubilados, estudiantes y docentes. Es una estafa, básicamente, pero tendrían que prestar atención, tendrían que escuchar y creo que dar marcha atrás a esta decisión y no vetar esta iniciativa del Congreso. Bueno, Marra. Bueno, yo creo que los héroes son los argentinos que supieron sobrevivir al kirchnerismo, los argentinos que supieron votar a esos diputados que supieron parar todas las cuestiones que venían haciendo mal los gobiernos anteriores. Entiendo que Ofelia estaba defendiendo a un partido político. Ella dice tienen que escuchar más a la gente, ¿no? Claro. Por la marcha. Por la marcha que fue muy importante, la marcha universitaria. Si sumamos la cantidad de gente que fue a la marcha, en comparación a la gente que nos votó, o sea, yo creo que la democracia, el momento más importante es el de ir a votar. ¿Cuántos fueron? ¿Sabés para vos, Ramiro, cuántos? Porque había muchos. Según La Nación, una nota de La Nación, vi que fueron la mitad que la vez pasada. Ajá. No es información mía, o sea, no quiero que me acusen de plagio después por no, tengo miedo ahora con el tema del plagio. Citaste, no es plagio. Que aparezca más y los sindicalistas ahí sumándose. ¿Les suma a ustedes, como muchos analistas? Había mucha política ahí, había mucha política partidaria. Política está bien, política partidaria en una causa noble como puede ser la discusión de la cuestión de la educación universitaria, me parece que no tiene mucho sentido. Dirigentes políticos que sabemos que perdieron las elecciones con mentiras, diciendo que nosotros íbamos a privatizar la educación universitaria y no lo hicimos, claramente es una mala intención. Ahora, sobre la idea de arancelar el estudio universitario a los extranjeros, ¿se puede aplicar? ¿Se lo podemos preguntar a Ernesto? Ernesto, sí, yo le iba a preguntar eso justo. Sí, ¿es aplicable esto? ¿Es constitucional arancelar a los extranjeros no residentes? No, porque ya que estamos en un partido con Marra, ya hay una interna. Bueno. Que en esto no coincido con él, pero hay una ley, claro. Pero hay una cuestión que me parece que quiero reseñar, ¿no? Es decir, yo estaba justo agarrando un libro de
lo voy a citar, Natalio Botana, su último libro, que es fantástico, que él habla de democracia electoral y democracia institucional. Entonces, la Argentina, desde mi punto de vista, se ha acostumbrado a hacer una democracia electoral. Vamos a votar cada 2 años y con eso ya está. Y lo que yo vi con la marcha es la democracia participativa. Ajá. Y la democracia participativa, que fue desarrollada mucho por Carlos Santiagonino y muchos autores en la Argentina, y está casi en el texto constitucional argentino, es decir, es una manera de que también el manifestar es parte de la cuestión democrática. Pero incluso, Diego, a las redes sociales, las encuestas son una forma de democracia participativa y de legitimación, ¿no? Exacto, y por eso ahí voy a usar una frase del presidente. Si te gusta el Durano, bancate la pelusa. Es decir, si vos estás en las redes sociales y tenés una posición, tenés que bancártela cuando te van a criticar, porque esto también es parte... Pero yendo a esta pregunta... Siempre en el margen de respeto. Diego, que te hacía recién Gasulla, que estuvo en el debate toda la semana. Diego. ¿Es constitucional o se puede hacer arancelar a los extranjeros no residentes o no? Dos cuestiones hay. La reforma constitucional de 1994 incorporó la cláusula del progreso, que si me permiten la voy a leer textual. A ver. Dice que garanticen los principios de gratuidad, equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales. Entonces ya tenemos un problema, es decir, ya tenemos el primer freno con respecto a el texto constitucional. En segunda cuestión, la ley de educación superior, que establece también la cuestión de la gratuidad. Ahora, lo que hay en el debate hoy es la cuestión del extranjero. Y acá me voy al artículo 20 de la Constitución Nacional. Y lo que hay que observar específicamente en esto también es la cuestión de la autonomía. Nadie le está dando bolilla a la autonomía, pero la Corte Suprema viene desarrollando desde hace un tiempo una cuestión de la reivindicación de la autonomía de las universidades, que es un escollo más que también se puede tener al momento de, por ejemplo, hacer cumplir el artículo 2 de la educación superior, que establece la supervisión por parte del Ministerio de Educación de la Nación y por eso haría falta una ley para lograr eso, me parece, Diego. Sí. Vuelvo a lo principal. Creo que el debate y el lugar es el Congreso de la Nación para resolver estas cuestiones. Claro. Bien. ¿Y qué pensás de esto, Juan Martín, con respecto al arancelamiento de extranjeros no residentes? Yo creo que tenemos muy pocos recursos para repartir y mucha gente que quiere una parte de esos recursos. Hoy en día nosotros tenemos que buscar la manera de ver también qué reciprocidad tiene el argentino en el exterior. Cuando uno va a estudiar al exterior, cuando uno se va a atender en un hospital al exterior, no nos regalan la educación, no nos regalan la salud. Entonces también tenemos que ver con otros países. A ver, si nosotros tenemos un montón de alumnos que vienen de otros países, bueno, empezar a hablar con los gobiernos de esos países de qué reciprocidad tenemos para nuestros alumnos. Y en muchos de esos países... Sería lógico, ¿no? Es de sentido común. Es sentido común, no es xenofobia, no es racismo, es sentido común de pensar, bueno, si nosotros le damos algo a los demás, también que los Pero además demás pensemos que la educación en la Argentina es pública, pero puede ser de gestión estatal o privada, y en general muchos extranjeros vienen a la educación pública de gestión privada y pagan, digamos, como pagó también el posgrado. Bueno, pero eso lo que se paga, ¿no? Es el posgrado, no la carrera. Sí, pero está bien, pero quiero decir, puede pasar que esto ocurra, pero hace falta una ley, en el caso de la Universidad de Buenos Aires particularmente, ¿no? Bueno, y justamente el Congreso tiene que debatir estas leyes y me parece que es algo que tenemos que poner en agenda. Después se debatirá y se verá si el Congreso la aprueba o no, pero me parece bien que el gobierno lo ponga en agenda y lo ponga a discusión. Ramiro, muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Puedo hacer una aclaración más? Si me sí, obvio. A ver, una cuestión con el tema universidades. Yo tuve la oportunidad de estudiar en el exterior y me lo pagué. ¿Sí? La universidad donde estudié en Washington me becó el 50%, me hizo una beca y pude ir a estudiar a Washington una especialización. Ahora, en la Universidad de Buenos Aires, en los posgrados, se cobra a los extranjeros y se los cobra bastante caros también. Sí, entonces, claro, a eso me parece que... Estamos hablando, creo que básicamente de, por ejemplo, lo que pasa en la Universidad de Medicina, que tengo entendido que un 22% de estudiantes son extranjeros, ¿no? Sí, Laura, son brasileños. Pero Laura, acá hay un problema. El sistema de control de los alumnos, que se llama Guaraní, ¿sí? Está en el SIN, no lo tiene el Ministerio de Educación. Entonces, todos están hablando conforme el radio pasillo. Nadie tiene datos. Exacto. Es decir, no hay datos, porque las universidades no informan los datos. ¿Por qué? Porque lo que debería hacer es pedirle a las universidades que informen cuántos alumnos tienen.
que informen cuántos profesores tienen, cuántos tienen titulares, cuántos adjuntos interinos, cuántos JTP y cuántos ayudantes. Bien. Cuando vos tenés eso vas a ver más o menos el número que tenés. Ahora, si la discusión es radio pasillo, y bueno... No, obviamente que faltan esos números. Bueno, se acaba de sentar Álvaro González. Álvaro, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bienvenido. Hola. Diputado del PRO. El PRO tiene un problemón con qué va a hacer con el veto, ¿no? Juan Martín, con el veto de Milei, si lo blinda, si lo corrobora o no, si vota en consonancia, digamos, con el oficialismo o no. Ahí hay mucho ruido entre Macri y Milei. También hay un problema en la provincia de Buenos Aires, porque en la provincia de Buenos Aires hubo una unificación de los bloques, corregime Álvaro si me equivoco, entre el PRO y la Libertad Avanza. No le han consultado nada a Ritondo, que es el presidente del partido, en la provincia de Buenos Aires. Eso generó mucho ruido. Bueno, Ritondo obviamente tiene un cargo muy relevante en el Congreso, en el PRO, en el macrismo. Bueno, y lo tenemos a Álvaro González, que ya adelantó, si bien están deliberando por estas horas. Yo hablé con Ritondo hoy y me dijo todavía no tenemos una posición definida como bloque, si vamos a apoyar o no el veto, porque no nos consultaron. Pero Álvaro González estuvo en la marcha y a la vez adelantó ya su voto negativo, de rechazo al veto de Milei. Álvaro, buenas noches primero. Buenas noches, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. No, por favor, es un placer. Y vamos a escuchar a Patricia Bullrich, que dijo esto, mira. A Javier Milei. Y apoyar a Javier Milei es apoyarlo con toda la vocación de cambio y con toda la fuerza. Es decir, porque decir apoyo esto no lo apoyo, me parece que esa especulación... Macri es tibio, me estás diciendo. No, pero digamos, si vos un decreto no lo votás, después votás a favor, votaste en contra del decreto de la ley de aumento en las universidades. Y ahora no sabes si vas a vetarla. Votás y no vetás. Es como ridículo. Gran parte del PRO... Sí. Va a seguir con la misma línea. Votó en contra de aumentar presupuestos sin tener la plata para pagarlos, es decir, sin lo que dice la ley de administración financiera, es que no hay presupuesto sin partida concreta, sin la plata concreta, y no hay plata, con lo cual el que votó en contra tiene que vetar. Hoy yo estuve con muchos diputados del PRO que van en esa dirección. Sí, Bueno, a ver, Bullrich le dijo ridículo, Álvaro. ¿Cómo? Y ridículo le dijo, porque dijo... ¿A mí? Y porque dijo, no podés Yo no me doy por aludido. votar y después Bullrich es vetar. ministra de Milei. Y en su carácter de ministra de Milei habla. Tiene Pero no es aspiraciones del a PRO. que algunos diputados... Era del PRO. Ah, ¿no es más? Se fue. Ahora no fusionó el PRO Libertad que habían creado en la provincia de Buenos Aires, no lo fusionaron con la Libertad Avanza. Vendría a ser como una especie de Violeta desteñido esto. Pero ya está. Ella tiene su posición, la expresa, me parece bien, forma parte de un gobierno. Llegó al gobierno invitada por el presidente Milei. No sé si habló con el ingeniero Macri para hacerse cargo del Ministerio de Seguridad o fue una iniciativa suya de llegar al gobierno. Y está bien. Ahora, cada vez está más distanciado el PRO con este sector, con la Libertad Avanza y particularmente con el PRO Libertad. Yo la verdad que... Bueno, en la provincia de Buenos Aires no, pero a nivel de los líderes sí, Macri y Milei. Yo creo que ahí hay una falta de entendimiento y me parece, pero es una opinión absolutamente personal, que el presidente Milei es bastante ingrato con Macri. Macri lo ha... Qué fuerte lo que está diciendo. Sí, pero me hago cargo de lo que digo. De la misma forma que dije que iba a ir a la marcha y que voy a votar en contra del veto, me hago cargo de lo que digo. Pero la política no es ingrata. ¿No es cruel la política? Sí, entiende todo. También te da mucha satisfacción. Viste, hoy ser político pareciera ser mala palabra. Yo amo lo que hago. Y cuando me preguntan qué haces, digo, soy político, aparte de ser abogado. Si vos le preguntás a mi hijo, te dice, yo prefiero decir que mi papá es abogado y no decir que es político. Con lo cual entiendo en el lugar que estamos. Pero te vuelvo a repetir, me parece que el ingeniero Macri y nosotros, entre los que me incluyo, en toda la primera etapa del proceso de diciembre a la fecha, hemos acompañado a la Libertad Avanza, que hay que tener presente que la Libertad Avanza en el Congreso tiene lo que sacó en la primera vuelta.
O sea, el 30%. Eso, que viste que en la política y Álvaro, ¿y en el Congreso termina siendo matemática. ¿Por qué va a votar en contra del veto? Recordemos, a ver, por propia corríjame si es convicción. así, usted está alineado con Rodríguez Larreta. En Yo la soy interna. amigo personal y trabajé Bien, para que ok, Horacio digo para sea que la candidato gente a presidente. se ubique. Exactamente. Ujú. Y es mi amigo y sigo trabajando ahí. Bien. Este, Fue abuchado Rodríguez Larreta en la marcha. Mirá, yo te voy a decir una cosa. Rodríguez Larreta caminó 10 cuadras en la marcha, solo. Sí. No fue ni con una columna, ni con un cartel, nada. 10 cuadras. En la esquina de Rivadavia y Callao había un grupo de sujetos que lo agredieron y justo estaban en la cámara de televisión. Pero a lo mejor era una casualidad, no sé. Caminó 10 cuadras, la gente sacaba fotos y en una esquina lo abuchean y justo está en la cámara de televisión. Las dos cosas son reales. Claro. Pero yo no estoy diciendo que no. Ah, ok. Te estoy describiendo que caminó 10 cuadras sin que eso pasara, sumando, que claro. la gente sacaba fotos y eso no salió en la televisión. Lo que salió era, bueno, porque a lo mejor la televisión está ahí, no acompañó la caminata, digamos. Claro. Pero y le preguntaba entonces por qué va a no acompañar el veto del presidente. Porque creo, básicamente, en que la educación pública, yo me formé en la Universidad Nacional del Litoral, me parece que es un derecho. Después siempre podemos discutir cómo mejorarlo. Pero para mejorar algo lo tenés que tener abierto, no lo podés cerrar. Entonces, hoy, y con esto termino, redondeo, si el dogma es el déficit cero y en función del déficit cero no resolvés un problema, me parece a mí que generás otro problema. ¿No es contradictorio haber marchado con los que llevaron al país a este desastre? Pero es que ahí está un error. Es un error creer que porque yo voy a una marcha donde fueron 250, 300, 150, ponen el número que vos quieras. ¿Vos creés que todo eso fueron con masa? No, pero ¿Vos creés que todo eso fueron con que cada uno? Esta suerte, Álvaro, de tres fantasmas no lo va a aprovechar? Yo lo que expreso cuando voy a marchar es una posición política referida a un tema, que es el veto. No voy con fulano. Yo fui solo. Así ahora, como me ve a mí, bajé y fui a la marcha. Entiende que usted está haciendo política con esta decisión también, digo, es inevitable. Por más pero es que todos los que estamos en el Congreso hacemos política siempre. ¿O vos qué crees que no se hace política? No, por eso. Entonces, vos me decís, ¿vos creés que estás haciendo política? Obvio que estoy haciendo política. No, quiero decir, es una posición. Y es una posición política frente a otra posición política. Y la posición política del gobierno es una. Y si vos me preguntás a mí, esta ley que el gobierno veta tiene 140 votos. Sí. Y el gobierno veta y necesita 87. Entonces yo te diría, mirá, estamos frente a un problema que nos estamos acostumbrando al DNU y al veto. Correcto. Y pareciera ser que en el medio eliminás el Congreso. Okay. Yo, sin embargo, creo que el gobierno tiene un convencimiento, lo expresa, veta y hay otros sectores que pensamos distinto y vamos a tratar de insistir. Definitivamente. Sin duda. Juan Martín, ¿qué pensás? Mira, los argumentos, ¿no? Porque digo, en el medio está Quintela, un sector del kirchnerismo queriendo declarar insano a Milei y viendo a ver si se forman esos 2 tercios en el Congreso para rechazar el veto del presidente. Mira, yo amo la UBA desde que decidí estudiar medicina. Qué bueno que lo digas, porque si te sumás ahora, Juan Martín es de Somos Libres, es libertario, estudia en la UBA y estudia medicina. Bueno, yo soy el PRO igual, no soy la Libertad Avanza. Bueno. Yo soy el PRO. Pero simpatizás con la Libertad Avanza. Sí, yo voté a Javier Milei y lo banco como presidente. Jacobiti te diría que no podés ir a la UBA si sos... es verdad. Nos lo ha dicho que no podemos. Mira, ¿Qué le respondes? Qué democrático, Jacobiti. Yo le respondo que no es democrático eso. Y sobre todo cuando nosotros llegamos a la UBA y con nuestra agrupación política y pusimos una mesa, cuando nos han venido a decir, vos no podés poner una mesa. A ver, la universidad es de todos. Yo amo la UBA, estudio ahí, siempre quise estudiar en la UBA desde que decidí estudiar medicina. Y yo también entiendo que los que están adentro, los que están manejando la UBA están hace muchísimos años y no solucionan nunca solucionaron ningún problema. Yo todos los días voy a cursar a un aula donde no hay lamparitas, donde los asientos están rotos, donde no está limpio. Y eso tiene que ver con que no se administran los recursos de una manera adecuada. Y los mismos que dicen que defienden esa universidad no la están defendiendo. Correcto. Bueno, quiero meterme ahora en un tema que es un informe y una investigación exclusiva para la trama de Luis Gasulla,
Y está aquí con nosotros Pablo Torres Bartés, abogado. También, Diego, que estás ahí, quiero que te sumes a esto. Es un caso que trae Luis Gasulla de un bloqueo sindical, pero con características sexuales. ¿Cómo? ¿Bloqueo sindical? ¿Características sexuales? Bueno, es así. Primero, Pablo...